Hola, mi nombre es Daniel Steven Torres Galván. Sean todos bienvenidos a este espacio reflexivo llamado Miradas Críticas a la Educación desde su historia. Este podcast nace desde una actividad académica en el curso Pedagogía Crítica y Decoloniales. En este podcast vamos a analizar lo que es la historia de la educación en Colombia y en Iberoamérica y cómo la teoría crítica puede ayudarnos a interpretar y transformar las prácticas pedagógicas. A través de este recorrido buscaremos establecer una conexión entre el pasado, el presente y el futuro del quehacer educativo. Listo. A través de este recorrido buscaremos establecer una conexión entre el pasado, el presente y el futuro del quehacer educativo. Nuestra intención es invitar a aquellos docentes de formación, a aquellas personas, a aquellos oyentes, a pensar de una manera crítica el papel de la educación como herramienta de transformación social. Vamos a comenzar a hablar un poco sobre la educación en Colombia. Vamos a charlar acá con los oyentes, a narrarles un poco sobre esta historia de la educación colombiana. Para comprender un poco la educación en Colombia tenemos que regresarnos un poco hacia el pasado y mirar cómo era la educación en el pasado en Colombia. Entonces, de acuerdo con los señores Pérez e Idarraga, la historia educativa de Colombia ha estado profundamente marcada por tensiones en el control político, la influencia religiosa, la construcción de ciudadanías. Desde la época colonial, la educación fue concebida como un privilegio de las élites, con una fuerte impronta religiosa. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto que nos dicen los señores Pérez e Idarraga? Nos dicen que en el pasado la educación colombiana solamente la podían gozar aquellas personas de la élite, aquellas personas que tenían una gran economía, que tenían un gran puesto, aquellas personas que eran reconocidas a nivel público, que tenían esa capacidad. Aquellas personas que de pronto no tenían esa capacidad económica, que de pronto eran esclavos, esas personas no podían gozar de esa educación, porque eso se veía una gran desigualdad. La educación pasada se veía también muy influenciada por la iglesia. Nosotros nos damos cuenta que la iglesia siempre ha tenido por decirlo así, un papel fundamental en la historia colombiana. Siempre ha estado en la parte de arriba del poder. Entonces, por eso la educación en el pasado siempre estaba influenciada. Incluso, si nos vamos a unos 20, 30 años atrás, había influencia de la iglesia, incluso había sacerdotes que daban clases, monjas, incluso todavía se sigue viendo eso, la influencia de la iglesia en la educación. Y pues esas desigualdades se fueron poco a poco acabando. Podemos ver que en el siglo XIX se dio paso hacia una escolarización más amplia, aunque profundamente desigual. O sea, algunas personas que no podían gozar de ese derecho a la educación, se les dio la oportunidad de ir al colegio, pero no con las mismas oportunidades que otros. Estas tensiones y desigualdades siguen vigentes el día de hoy. Nosotros podemos darnos cuenta que existen desigualdades educativas, tanto como en el sector rural y en el sector urbano. Si comparamos los colegios públicos con los colegios privados, existe una gran desigualdad educativa. Y eso lo que nos muestra es que la promesa de una educación para todos no se ha cumplido plenamente. Lo interesante de este enfoque histórico es que nos permite ver que estas desigualdades no son causales, sino estructurales. Como lo señalan los autores Pérez e Idarraga, las reformas educativas
han estado más enfocadas en satisfacer intereses estatales o económicos que en promover una educación liberadora. Nosotros nos podemos analizar y nos damos cuenta que muchas de las reformas educativas que se han realizado en los últimos años solamente las han hecho o las han realizado con fines estatales, con fines políticos, con fines económicos, pero en realidad no lo han hecho para que el colombiano pueda gozar de una educación liberadora, para que el colombiano tenga una oportunidad de ir a la universidad, de ser un profesional, de ser un magíster, de hacer un doctorado. No, casi siempre esas reformas educativas las han hecho con fines económicos o con fines políticos y han dejado de lado lo fundamental, que es una educación liberadora, de que todos gocemos de ese derecho fundamental que es la educación. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco sobre la educación en los países iberoamericanos. Si miramos más allá de Colombia y bueno, vamos a hablar un poco sobre la educación en los países iberoamericanos. Si miramos más allá de Colombia y pensamos en todos aquellos países de América Latina, como lo dice el señor Osenbaz, podemos ver que los sistemas educativos en nuestros países tienen orígenes parecidos. Después de las independencias se crearon escuelas con la idea de ayudar a construir los nuevos países, formando personas que obedecieran al gobierno y siguieran las mismas reglas, no personas que pensaran por sí mismas. Esto es lo que dice el señor Osenbaz. ¿Qué quiere decir este señor Osenbaz? Quiere decir que cuando aquellos países latinoamericanos dieron el grito de independencia, se crearon escuelas con la ayuda de construir los nuevos países, o sea, los nuevos gobiernos. Pero ¿qué pasó? Que querían solamente formar personas que obedecieran al gobierno, que obedecieran las reglas del gobierno. Y pues sí, nosotros en la historia nos dice que en cada país latinoamericano se dio un grito de independencia, pero ya nos habían impuesto muchas costumbres los españoles. Y esas costumbres todavía se siguen viendo hasta el día de hoy. Por eso aquellas personas en ese tiempo no podían pensar por sí mismas. Por eso cuando se comenzó con esa educación, aquellos conocimientos de los pueblos indígenas, de aquellos pueblos afrodescendientes, fueron excluidos, no se tomaron en cuenta, sino que solamente se tomó en cuenta aquella educación que venía de Europa, que venía de los españoles, aquella educación rígida, sin dar espacio a culturas ni formas de pensar. Por eso nos hacemos esta pregunta: ¿cuántas de nuestras prácticas como docentes siguen repitiendo estos modelos antiguos, en lugar de adaptarnos a la diversidad que tenemos en las aulas hoy? Esa pregunta quiero que se la hagan todos los oyentes que están escuchando este podcast y la analicen bien. Si todavía tenemos aquellas prácticas ancestrales donde la educación era rígida, donde no dejábamos pensar al estudiante por sí solo y queríamos impartirle una educación bajo normas del gobierno, sin dejarlo pensar, sin una educación libre, decirlo así. El descontento con la escuela tradicional nacen las pedagogías críticas, según el señor Maldonado en su análisis del contexto europeo, muestra cómo los docentes y teóricos comenzaron a cuestionar una escuela que no promovía el pensamiento reflexivo, sino la obediencia y la repetición. Nosotros nos damos cuenta de que muchas de las instituciones educativas de hoy en día todavía siguen enseñando de esa manera tradicional, que solamente se basa en la obediencia y la repetición. Nosotros queremos, yo como docente quiero que cambiar
escuela tradicional, esa forma de dictar las clases, a que sea una escuela más reflexiva, más práctica, donde el estudiante pueda entender de una mejor manera, de que no solamente toque obligarlos a que no. Por ejemplo, yo soy docente de matemáticas y de física. Yo, por ejemplo, para enseñar la física, yo no la enseño como de pronto me la enseñaron a mí muchos años atrás, de que, por ejemplo, el movimiento rectilíneo uniforme dice que es un movimiento que se basa en línea recta, donde su velocidad es constante y por eso su aceleración es nula. Y por eso tenemos esta fórmula, algo que es repetitivo, algo que yo todos los años voy a darlo. Y no solamente repetitivo la forma de explicarlo, sino repetitivo la manera de que el estudiante pueda resolver esos ejercicios de una manera repetitiva, muy militarizada, por decirlo así. Entonces yo lo que hago es coger, muchachos, vamos a salir un momentico, vamos a explicarle este movimiento rectilíneo uniforme de una manera práctica. Salimos fuera del aula, hacemos el experimento y yo les pregunto, bueno muchachos, ya pasó el experimento, díganme qué entendieron. Entonces obviamente ellos me dan sus opiniones, obviamente opiniones válidas. Si de pronto se llegan a equivocar en alguna opinión, obviamente no se hace burla. Siempre yo le digo a los estudiantes, muchachos, vamos a opinar sin el miedo de que algún estudiante nos burle. Si nos llegamos a equivocar, para eso son las equivocaciones, para uno aprender de ellas. Entonces la idea es poder cambiar esa educación tradicional a una educación más reflexiva y más práctica. Esta crisis pedagógica dio lugar a nuevas propuestas que planteaban que enseñar no es solo transmitir información, sino formar sujetos capaces de comprender y transformar su realidad. Las pedagogías críticas proponen una ruptura con el modelo bancario de la educación, como lo diría Paulo Freire, y apuestan por una educación biológica, horizontal y contextualizada. En contextos latinoamericanos como el nuestro, Colombia, estas propuestas toman aún más fuerza. Nuestra historia de exclusión, desigualdad, violencia, hace urgente una pedagogía que no sea neutral, sino comprometida con la justicia social. Nosotros los colombianos nos hemos visto empañados por una guerra, nos hemos visto empañados por la exclusión, por la desigualdad. Hay muchos territorios colombianos donde la educación se ve precariamente, donde si uno hace una encuesta, el 50% de los pobladores no terminó el bachillerato o solamente llegó hasta primero o segundo de primaria. Yo vivo en la zona del sur del Cesar, en Aguachica, y muchas de las personas que yo conozco mayores de edad no llegaron a terminar el bachillerato por varias razones económicas, desiguales, y muchas de las personas lamentablemente debido a la violencia. Nuestro país se ha visto empañado por una guerra que lleva más de 50 años, en la que no ha dejado avanzar la educación. Y yo creo que la educación es una de las maneras para poder frenar esta guerra. Porque si nos damos cuenta, en los lugares donde más hay grupos paramilitares, grupos guerrilleros, es donde la educación todavía no ha llegado de mejor manera. Aquellos estudiantes ven como una forma de salida, integrarse a esos grupos al margen de la ley, aquellos grupos de narcotraficantes, bandas criminales, porque obviamente no ven una oportunidad en la educación. Para poder hablar un poco más sobre aquella pedagogía crítica, nos toca mencionar a la Escuela de Frankfurt, cuyos aportes son esenciales para entender un poco más de qué trata la pedagogía crítica. Según el señor García, la
La teoría crítica nace como una corriente filosófica que busca cuestionar las estructuras sociales opresivas desde una mirada interdisciplinaria. Sus representantes como Adorno, Horkheimer y Merkous coincidían en que la sociedad moderna no era tan racional como parecía y que las instituciones, incluyendo la escuela, contribuían a mantener el status quo. El señor Bersalca y Triviño complementan esto señalando que la teoría crítica no solo analiza la injusticia, sino que busca superarlas mediante la acción transformadora aplicada a la educación. Esto implica una enseñanza que despierte conciencia crítica, que no forme individuos adaptados al sistema, sino agentes de cambio. Eso era lo que yo les estaba dando a entender anteriormente, que nosotros debemos, como docentes, como educadores, poder cambiar esa educación tradicional en la que no se dejaba pensar a las personas, sino llevar a que las personas piensen por sí mismas, a que las personas analicen, que sean críticas. Y esto nos será de gran ayuda para poder enfrentar aquellas injustas sociales que vemos hoy en día. Para los docentes esto representa un gran reto y una oportunidad. Dejar de ser repetidores de contenido y convertirse en mediadores del pensamiento autónomo. ¿Sí? Para algunos docentes debe ser un reto bastante grande dejar esa educación tradicional en la que era todo repetir, a cambiar a una educación donde el pensamiento es autónomo, donde el estudiante debe pensar de una manera crítica. Yo soy docente de física y matemáticas, como lo había dicho anteriormente, pero yo comencé dando asesorías académicas en la pandemia. Y yo daba asesorías académicas a algunos estudiantes y cuando ya pasó la pandemia todavía seguía dando asesorías, unas veces que me quedé así algún tiempito por ahí. Y un día tuve un inconveniente con un profesor de una institución de acá donde yo vivo, una Huachica. Resulta y pasa que ellos estaban viendo un tema de matemáticas, de trigonometría. Y pues la estudiante me dijo, no, profe, mire, ayúdeme, explíqueme cómo hacer bien el ejercicio, explíqueme, porque el profesor yo no le entendí bien. Le dije, bueno, listo. Entonces yo fui a la casa del estudiante, le di la asesoría, pero cuando le estaba dando la asesoría, yo le dije, mira, tú lo puedes hacer por otro método, por otra forma más fácil. Da el mismo resultado, yo le expliqué bien, por si de pronto el docente le llegaba a preguntar por qué lo hizo por ese método. Bueno, yo le expliqué la asesoría y me fui a la casa de ella. Al otro día, cuando ella ya pues, había presentado una evaluación de ese tema, ella pues me llama y me dice, no, profe, mire que me saqué uno en la evaluación, él no las entregó ahí una vez. Y resulta y pasa que él me dice que como yo lo hice está mal. Y le dije, pues mándame una foto del ejercicio. Y no, ella lo tenía bien, así, daba bien con el resultado. Y le dije, no, pero el ejercicio está bien porque el profe te dijo que estaba mal. No, que el profe me dijo que yo lo había hecho por otro método y ese método no era, que ese método no era válido, que solamente el método que dictaba él era el método válido. Entonces yo le dije, pero ¿por qué te califica mal si tú estás dando con el resultado? Lo importante de la matemática es llegar uno al resultado, no importa el procedimiento que tú elijas. Yo le dije, y uno como docente, uno debe estar presto a que los estudiantes aprendan por otros métodos, porque todos los estudiantes son diferentes. Los estudiantes aprenden, algunos aprenden por un método, otros aprenden por otro método, por eso el docente debe estar dispuesto a que los estudiantes realicen esos ejercicios por varios métodos, pero con tal que lleguen los resultados. Ella me contó que
realizó la reclamación al docente le llamaron la atención debido a que también habían otras quejas. Entonces, este ejemplo nos hace dar cuenta de que muchos docentes en Colombia todavía siguen impartiendo esa escuela tradicional, la que no dejan al estudiante pensar críticamente, la que no lo dejan pensar por sí mismo. Mire que la estudiante le entendió al método que yo le he explicado, otro método, un método de pronto más sencillo, y ella lo entendió, se lo explicó a él, y dijo, profesor, yo lo hice de esta forma, porque al comienzo el profesor pensó que ella se estaba copiando, pero no, ella se lo explicó bien en el tablero, le dijo cómo había llegado al resultado. Entonces el profesor, en vez de alegrarse, uy, mi estudiante está investigando nuevos procedimientos para llegar al resultado, uy, la felicito. O miren muchachos, su compañera hizo el ejercicio por este método para que todos lo apliquen, si de pronto les parece más fácil, ¿no? Por lo contrario, lo que hizo fue hacerla sentir mal, humillarla, decirle que eso le había quedado mal, en vez de apoyarla y felicitarla por buscar otro método con que llegó a la... Para terminar, quiero invitar a pensar en el papel que tenemos como educadores, como docentes, como profesores. La historia de la educación nos muestra que muchas veces la escuela ha sido para excluir, para imponer solo una forma de pensar y para silenciar muchas veces. Pero también nos da pistas de cómo cambiar esa realidad, cómo mejorar esa educación. La teoría crítica y la pedagogía crítica nos enseñan que educar no es algo neutral. Enseñar no es solo seguir un plan de estudio, sino pensar a quién le sirve lo que enseñamos y cómo nosotros como docentes lo hacemos. Como futuros docentes tenemos la tarea de mostrar lo que a veces se esconde, de valorar la diversidad, de enseñar a pensar de manera crítica, a trabajar juntos para transformar lo que no está bien. Solo así lograremos que la educación realmente ayude a construir una sociedad más justa, humana y libre. Nos despedimos de este podcast. Que pasen una feliz noche.